Hola queridos amigos y amigas, desde los llanos orientales de Colombia le damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Esta semana estudiaremos el Espíritu Santo, la Palabra y la oración. Quédate con nosotros. El texto base para el estudio de la lección de esta semana lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. Allí la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. Allí presenciamos en la palabra del Señor cómo el Espíritu Santo hace una obra de intercesión por ti y por mí para procurar el favor y la bendición de Dios sobre nosotros. Entonces el Espíritu Santo es agente activo y es Dios mismo procurando lo mejor para tu vida y lo mejor para mi vida. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Y qué pasa con nuestras oraciones? ¿Cómo hay una relación directa entre la oración, la palabra y el Espíritu Santo? Es lo que estamos descubriendo en esta lección. Primero debemos recordar que no hay vida espiritual de una manera exitosa sin oración sincera. La oración es como el aliento que da vida a nuestra relación con Dios. La oración que agrada a Dios. ¿Cómo será la oración que agrada a Dios? En Juan capítulo 15, versículo 7, la Escritura nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La palabra de Dios entonces nos muestra de esta manera cómo nosotros tenemos una relación directa con Dios, de tal forma que podemos pedir lo que deseemos y el Señor lo va a hacer. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Dios no se propone responder las oraciones que son para nuestro deleite, porque muchas personas piden y muchas personas tienen deseos que son un poco egoístas y un poco personales. Por ejemplo, pedirle a Dios que me haga una persona multimillonaria. Dios lo puede hacer, pero esa oración en sí va contra la voluntad de Dios, porque Dios no tiene ese propósito de vida para todos los seres humanos, en el sentido de que eso no es algo relevante para que todos lo cumplan de esta manera. O pedir a Dios que me dé el último vehículo del año, el último modelo, el que a mí me gusta, y simplemente pensar que Dios lo va a hacer así y me lo va a dar. Y quizás si no ocurre, entonces estar pensando que Dios no quiere lo mejor para mí. Ese tipo de oraciones no agradan a Dios. Por lo tanto, la palabra clave de Juan 15:7 es permanecer, ¿cierto? Allí la Escritura, recordemos, hablaba de permanecer. Si permanecéis en mí, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros podamos pedir a Dios, Él nos va a dar, nos va a cumplir. Por lo tanto, permanezcamos en el Señor, en el camino del Señor, en su enseñanza y en ser obedientes a la palabra de Dios. Dios está interesado en nosotros, Dios se interesa en nuestros problemas, se interesa cuando estamos afligidos, se interesa cuando estamos tristes, cuando tenemos angustia, necesidad, pero también Dios desea compartir con nosotros los momentos felices, los momentos de alegría. Por lo tanto, Dios desea esa relación con el ser humano. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. ¿Por qué deberíamos orar? Porque la oración nos cambia a nosotros, nos hace mejores personas. Porque nosotros mediante la oración somos llevados ante la persona misma de Dios, que transforma vidas. Es decir, la oración me conecta con Dios y Dios transforma nuestras vidas. Por eso es la importancia de la oración. La oración, si tuviéramos que definirla, podríamos decir que es el acto de abrir el corazón nuestro, ¿verdad?, a Dios, así como cuando abrimos nuestro corazón ante un amigo muy cercano y contamos sin reserva la realidad de nuestra vida o los acontecimientos más profundos y más quizás secretos de nuestra vida, pues Dios es ese amigo al cual le podemos contar todos nuestros detalles y todas las aflicciones de nuestro corazón, las tristezas, y Él nos va a escuchar siempre y nos va a guiar y nos va a consolar y nos va a dar sobre todo su ayuda para salir adelante. Por lo tanto, Dios es nuestro amigo. ¿Cómo entonces se da el tema de que mediante una oración yo pueda recibir algo? Lucas capítulo 11, versículo 9 y versículo 10
nos dice en relación de pedir a Dios: por eso os digo, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abren. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este versículo que acabamos de leer de Lucas. Allí se nos dice claramente que si yo quiero encontrar algo en el fondo, la esencia, la lógica de este verso es, pues búsquelo, ¿cierto? Si quiere que le abran la puerta de una casa, pues hay que tocar a la puerta, hay que llamar a la puerta. Y asimismo la relación con Dios. Dios se propone que nosotros le hablemos a Él para procurar darnos lo que nosotros queremos. No es que Dios no sepa qué necesitamos, sino que Dios quiere que además, mediante la oración, seamos transformados, seamos más pacientes, seamos más perseverantes y también tengamos más fe. Y esa fe nos permite creer, y por eso también en el momento de pensar en la oración debemos pensar en el papel que juega la fe, el papel que juega la fe para recibir lo que nosotros pedimos. Allí la Escritura nos dice en Marcos capítulo 11, versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor Jesús nos dice: mire, todo lo que ustedes pidan en oración, crean que lo recibirán y eso les vendrá. Por lo tanto, allí entra la fe, ¿cierto? La fe es lo que nos permite creer sin ver. ¿Alguien de ustedes ha visto a Dios físicamente? Puede decir: Dios mide tanto de estatura, o Dios es de este tamaño, o es de esta forma. Yo creo que no, ninguno de nosotros puede decir eso. Pues bien, hay personas que se apoyan en este argumento para decir que no creen en Dios porque no le han visto. Pero la fe es el ingrediente necesario, porque la fe nos permite creer aunque no hayamos visto. Por eso es importantísimo. Pero la fe nos permite reclamar las promesas de Dios. ¿Y cómo reclamamos las promesas de Dios? Básicamente creyendo que lo que hemos pedido en una oración sincera, Dios lo va a dar. Lucas capítulo 8, verso 11, compara Jesús la palabra de Dios con una semilla, cualquier semilla, ¿verdad? Vamos a pensar en una semilla, la lección nos hablaba, una semilla de manzano, puede ser una semilla de naranja, de lo que sea, pero en la semilla que usted piense, cuando usted la tiene entre sus manos, usted puede pensar de dos maneras. Puede pensar que tiene simplemente una semilla y que no tiene importancia, o puede pensar que al tener una semilla, además de tener la semilla en sí misma, usted también tiene un árbol inmenso en sus manos o grandísimo. ¿Por qué? Cuando usted piensa así, de esta manera, que en la semilla está contenido ese árbol, entonces usted está haciendo uso de la fe, porque está pensando de que esto representa algo más grande. Una pequeña semilla representa en sí al árbol, del cual es semilla. Entonces, de la misma manera, las promesas de Dios son como esas semillas que Dios ha dado a los hijos de Él, a las personas que le seguimos y que creemos en Él, para vivir de sus promesas. El don de Dios está contenido en sus promesas. Las promesas que hay en la palabra de Dios son semillas que Él nos ha dado para que disfrutemos de bendiciones maravillosas, espiritualmente hablando y en esta vida. El Salmo 50, el verso 15, nos hace una invitación, y allí además es una declaración de la realidad del ser humano. Allí el Salmo 50:15 nos recuerda invocar a Dios en el día de la angustia. Cuando estamos en angustia es una motivación poderosa para orar sinceramente a Dios y para pedir que Él haga su voluntad y que cumpla su promesa según su voluntad, porque también debemos ser honestos y sinceros y decir que la oración nunca va a cumplir la voluntad del hombre, sino que por medio de la oración yo me dispongo a que Dios haga su voluntad en mí. Entonces, de ahí lo importante de creer. Mediante la oración también debemos pedir u orar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recordemos, es el representante directo de Dios mismo acá en la tierra, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, tener la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo que garantizará el éxito espiritual en la vida cristiana. Recuerden en Hechos capítulo 2, cuando las personas se bautizaban,
y cuando se les invitó a que se bautizasen, se hacía bajo la premisa de que se arrepintieran de todos sus pecados, que obedecieran a Dios y que mediante el bautismo serían limpios de los pecados, pero también recibirían el don del Espíritu Santo. Y ese don maravilloso lo podemos recibir nosotros, y de hecho debemos recibirlo diariamente, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a tomar las decisiones correctas en nuestra vida y a ser exitosos en la vida espiritual. Por lo tanto, veamos un momento Efesios capítulo 3, verso 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dios desea, mediante el Espíritu Santo, venir a fortalecernos a nosotros, a darnos poder, a que nosotros seamos cristianos exitosos, victoriosos en el nombre de Cristo, a que nuestra vida espiritual sea relevante y sea algo importante a nivel personal, y de esta manera seamos cada vez más semejantes a Cristo. Amigos y amigas, hemos llegado a la conclusión de la lección de esta semana. Debemos pensar lo importante que es la oración. La oración nos conecta con Dios y nos transforma. La oración tiene miles de motivaciones para realizarse. Sin embargo, la oración no es meditar, no es poner la mente en blanco, recuerda, simplemente hablar con Dios, como hablamos con un amigo. Dios es tu amigo, Dios es mi amigo, y Él desea escucharnos y desea acompañarnos en el trasegar de esta vida, de esta jornada, mientras estemos en este mundo. Podemos acercarnos a Dios confiadamente sabiendo de que Él nos escucha, que Él nos oye. Hay muchas razones por las cuales debemos orar. Personalmente, en algunas situaciones de mi vida, he orado en angustia y Dios ha escuchado mis oraciones, ha respondido, ha solucionado problemas que yo mismo personalmente creí que no tenían solución. Y de esta manera Dios me ha mostrado el camino a seguir y me ha renovado siempre sus promesas. Por lo tanto, creamos que las promesas de Dios son reales, apliquémoslas a nuestras vidas, y para descubrir las promesas de Dios, no olvidemos, debemos estudiar su palabra, porque en su palabra, en la Santa Biblia, están las promesas que Él ha dado para nosotros, que son como aquellas semillas que, aunque pequeñas se vean, contienen grandes bendiciones, y aunque la semilla es pequeña, contiene un gran árbol dentro de ella. Que Dios te bendiga, que esta semana sea de bendición para ti, que seas feliz donde quiera que estés, que las pases muy bien y que todo te salga excelente. Nos vemos la siguiente semana para una lección más de Aprendiendo la Palabra.